Este sistema de medición de temperatura es un proyecto de electrónica básica que utiliza la plataforma Arduino como un núcleo para capturar, procesar y mostrar la temperatura ambiente en tiempo real. Su propósito va más allá de una simple medición, representa una herramienta accesible para entender principios fundamentales de electrónica, programación y gestión de información, además de poder adaptarse a aplicaciones prácticas en hogares, oficinas, invernaderos y educación y sistemas educativos. En términos generales, es un proyecto que busca demostrar cómo las tecnologías de prototipo abierto democratizan el acceso a la innovación de la tecnología, permitiendo a estudiantes, aficionados y profesionales desarrollar soluciones personalizadas sin inversiones significativas en equipos especializados. Su funcionamiento se basa en la conversión de una magnitud física, la temperatura, en una señal eléctrica que luego es procesada y presentada de manera comprensible para el usuario. Aquí vamos a marcar la fuente de alimentación, después nuestra placa Arduino, vamos a marcar nuestro protoboard, nuestro sensor de temperatura, el potenciómetro, nuestros cables jumper, nuestra resistencia, nuestra pantalla LCD, la que está abajo. Vamos a marcar la simulación para que se ejecute. Temperatura ambiente 24.7, podemos cambiarla. Vamos a código, pues podemos poner temperatura ambiente o temperatura sala. Le damos a ejecutar la simulación de nuevo y debería cambiar. Cerramos el código, esperamos a ver qué aparece. Temperatura sala 24.7. Bueno, eso es toda mi parte, muchas gracias. ¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Jesús Montilla, integrante de la FS01 de la asignatura electrónica. En este video le voy a hablar acerca del Arduino y la protoboard. Eh, el Arduino principalmente es el cerebro del circuito, por decirlo así. Es un microprocesador o microcontrolador, el cual tiene un software, el cual es programable para las distintas acciones que se le quieran dar para que él haga. Este microcontrolador está basado en el chip ATmega 328P de Microchip Technology, que usa un CPU de 8 bits a 16 MHz y las memorias son de 32 kilobytes flash, 2 kilobytes de RAM y 1 kilobyte de EEPROM, y los periféricos y convertidores analógico digital ADC. Eh, este, este microcontrolador tiene un software el cual se encarga de leer señales, procesar datos y controlar otros componentes. Por decirlo así, este procesador del Arduino o el Arduino es el cerebro que puede hacer que todas las acciones que quieran realizarse con él sean posibles, ya que sin él no existe la máquina, el chip lógico que pueda realizar las acciones requeridas. Cuando hablamos de la protoboard, el protoboard es la mesa de trabajo o lugar donde se conectan los componentes, aparte del Arduino, que es como ya hemos dicho, es el cerebro que puede permitir que se realicen las acciones en el circuito, por decirlo así. Entonces el protoboard tiene, tiene, está organizado, principalmente él está constituido por un material de plástico aislante y eh, tiene pistas de cobre que son los conductores por donde se conectan los componentes que van a ser conectados en él, al igual que el Arduino. Este, las filas verticales superiores e inferiores distribuyen el voltaje positivo y la tierra. Y en las filas horizontales centrales conectan cinco agujeros, conectan grupos de cinco agujeros cada uno. Este,
para usarla correctamente se organizan los componentes unos cerca de otros y se verifica que no hayan cortocircuitos antes de encender el sistema, porque esto podría ocasionar un daño en el circuito. Este, bueno, en resumen, eh, esto- estos, estos dos componentes, tanto los componentes como el Arduino son esenciales para que el circuito pueda funcionar, pero esencialmente o principalmente lo más necesario es microcontrolador, ya que sin él no es posible darle las órdenes a los componentes de lo que se quiera hacer o de las acciones que quiere que se realice en este protoboard. Ya que el microcontrolador es el que tiene las unidades aritmético-lógicas y todos los 5 bloques que tiene un procesador, los cuales son los que se encargan de cumplir todas las acciones necesarias o de darle las órdenes a los componentes para que dichos componentes puedan cumplir las acciones requeridas en el momento o para lo que se esté programando el microcontrolador. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eulis Colmenar, estudiante de Ingeniería Informática. Hoy vamos a hablar sobre los sensores de temperatura, TMP36, funcionamiento y uso del proyecto, la cual los sensores de temperatura son los encargados de convertir el calor en una señal eléctrica procesable. En este proyecto se utiliza específicamente el sensor analógico TM36, aunque también existen otras opciones como módulos combinados de temperaturas y humedad. El TMP36 está desarrollado por Analog Devices, es un sensor analógico que se basa en las propiedades termoelectrónicas de los semiconductores. Tiene una relación de transferencia de 10 MB por grado Celsius, pero incluye un Oxel de 500 MB en su salida. Esto significa que A de 0 centígrado a de 0 centígrado produce 500 MB a 25 centígrados. Genera 750 MB y a menos 25 centígrados entrega de 200 MB. Esta característica permite medir temperaturas negativas, rango de menos de 40 centígrados, a 125 centígrados, sin necesidad de usar fuentes de voltaje negativo o circuitos adicionales. Su precisión es de más de 2 centígrados a 25 centígrados y a 4 centígrados en todo el rango de operación, con un consumo energético de aproximadamente 50 watts, lo que hace ideal para los proyectos alimentados por batería. Para usarlo en el sistema, se conecta su pin de BCC a 5 voltios a tierra y la salida a un pin analógico del Arduino de acero. El cálculo de la temperatura se realiza mediante la fórmula de voltaje de salida es igual a valor digital por 5.0 de 1023.0. Temperatura es igual al voltaje de salida de 0.5 a 0.01. Existen también módulos combinados como el DHT1 y el DHT22 que miden temperaturas y humedad en DHT11. Es económico, rango de 0 centígrados a 50 centígrados más 2 centígrados, mientras que el DHT22 ofrece mayor precisión de menos 40 centígrados a 80 centígrados más 0.5 centígrados. Ambos usan un protocolo digital de una sola línea, conectándose a un pin digital del Arduino y requiriendo así bibliotecas específicas para su lectura. Gracias.
Buenos días, mi nombre es López Agustín. A mí me tocó explicar la pantalla LCD 16x2 y el potenciómetro, interfaz con el usuario y el ajuste. La pantalla LCD 16x2 es la interfaz visual que muestra la información procesada. En la simulación se observa que presenta el texto temperatura a usar, probablemente un error tipográfico, debería decir temperatura hogar, y el valor medio en el sensor TMP36 como 24.71 grados, que se ve en la imagen. Su funcionamiento se basa en las propiedades ópticas en cristales líquidos que modifican la transmisión de luz según el voltaje aplicado. Está compuesta por un panel de 5x8 puntos por caracteres, un controlador HD 44780 que gestiona sus operaciones, retroalimentación LED y un pin para ajustes de contraste. En el proyecto se usa en modo de 4 bits para reducir el número de pines del Arduino empleado. Las conexiones son las siguientes: BSS para tierra, ADD a 5 voltios, B0 al pin central del potenciómetro para el contraste, RS al pin digital 12, EN al pin digital 11, D4 al 5, del 5 al 4, D6 al 3 y D7 al 2. La retroalimentación se conecta a 5 voltios con un resistor de 220 y tierra para ajustarla. Se inicializa mediante comandos del controlador HD 44780. De temperatura procesamos por el Arduino a partir de la señal TMP36. El potenciómetro es un componente pasivo, variable que actúa como divisor de voltaje. Se conecta entre 5 voltios y tierra, con su pin central dirigido al pin 0 de la LED LCD. Para usarlo basta con girar la perilla para modificar la tensión entregada a la pantalla, ajustando la opacidad de condición de iluminación. También se puede configurar para ajustes adicionales mediante el software, si se conecta a su salida de pin analógico y el Arduino. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Nain Gutiérrez. Empezando con mi parte, podemos decir que los cables Jumper son los elementos de conexión que transmiten corrientes y señales entre componentes. En estos tipos de cables encontramos tres tipos, los cuales son el macho-macho, el macho-hembra y el hembra-hembra. Estos cuentan con colores para que nosotros no nos confundamos, que comúnmente son el rojo para la energía, el negro para la tierra, el azul para los datos y el verde para llevar un control. Estos verás muchos cables conectados en el Arduino para que todo se vea mucho más ordenado. Después encontramos la fuente de alimentación, que esta sirve obviamente para que el circuito prenda. Esta fuente de alimentación utiliza un cable USB, como comúnmente utilizamos en nuestro celular, o una batería de 9 voltios. En la seguridad de el Arduino tiene una pieza que limpia la electricidad para que sea mucho más estable y no queme nada. Y si lo quieres llevar a la calle, le pones una batería y así quedaría. En el uso del proyecto explicaremos cómo se hace. Empezamos con el montaje, en las cuales se ponen las piezas en la tabla y se le pone el sensor de la temperatura que va en una esquina. Siempre revisaremos que no haya cables chocando donde no deben. Después empezamos con la programación. En esta se le mete el código al Arduino y este código sabe leer lo que dice el sensor, hace una cuenta matemática para convertirlos en grados y le dice a la pantalla qué es lo que debe escribir. Después seguimos con la operación. Al prenderlo, el sensor mide el calor. El Arduino hace las cuentas y en la pantalla muestra la temperatura con una varilla que se llama potenciómetro, que ajusta qué tan clarito se va a ver el texto. En las mejoras, esto es solo el inicio. Puedes hacer que le mande los datos al celular por Wi-Fi para que guarde los datos en una memoria o que suene una alarma si hace mucho calor. En resumen, este proyecto es la mejor forma de empezar a aprender electrónica, porque usas un sensor real para resolver un problema real. Muchísimas gracias.